Bien, comprobemos que está todo en orden. Disculpen por los problemas técnicos. Ahora sí, debería escucharse todo. Eh, bien, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la tercera edición del ciclo de entrevistas de Elemento Humano. Mi nombre es Francisco Musategui, estoy con Carolina de Nicolo para hacer una entrevista sobre el elemento aire. Como dice ahí arriba, el aire que respiro, que es una referencia a una canción de The Air That I Breathe. Bien, Carolina, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por mostrar interés por el artículo que hemos escrito junto a otros colegas. Bien, para poner en contexto, Carolina Di Nicolo es geógrafa por la Universidad Nacional de Plata. Vos trabajás en la Universidad del Comahue ahora. Exacto, sí, Y junto con Flavio Barzúa y Lara de la Seca, o Lara de la Checa, no estoy seguro cómo de es, la chica. de la Checa, es autora de un artículo sobre la calidad del aire durante el aislamiento social preventivo y obligatorio durante el año pasado, 2020. Bueno, adentrándonos al artículo, te quería consultar cómo surgió la idea o la necesidad de hacer un artículo respecto a la contaminación del aire justo durante el aislamiento. Bien, nosotros el año pasado, más o menos en mayo, decidimos escribir un artículo junto a Flavio en ese momento. Eh, Tenía que ver básicamente con estos cambios que se venían dando en distintos países en términos ambientales. Era un momento donde, si vos prendías la tele, obviamente que el tema de difusión era el coronavirus, y estaban muchos profesionales hablando del tema desde su óptica. Hablaban los médicos, por supuesto, infectólogos, pero también hablaban nutricionistas, psicólogos, profesores de educación física, todos vinculados a cómo nos iba afectando la pandemia y la cuarentena a la población argentina. Entonces nosotros nos pusimos a intercambiar con Flavio y dijimos, bueno, ¿qué podemos decir nosotros como geógrafos de la pandemia? ¿Qué aporte podemos brindar? Y en ese momento hicimos un artículo que tenía que ver con la cuestión ambiental en tiempos de pandemia, que salió publicado el año pasado en el diario La Mañana de Neuquén. Entonces ahí hablábamos de algunas cuestiones ambientales en general, de la concepción del ambiente, de las mejoras que se habían visto en algunos cuerpos de agua, en algunas ciudades, con respecto a la calidad del aire. Ese fue un primer artículo que hicimos con Flavio, bastante general, y después hicimos este segundo artículo que también salió publicado en diario, en el diario Río Negro, y después hicimos el artículo que vos haces mención, que es un artículo científico y un poco más extenso y con mayor desarrollo teórico. De esa manera surgió y la idea era ver todo lo que comentábamos y lo que estábamos viendo en distintas ciudades del mundo, qué era lo que pasaba acá en el Alto Valle, en nuestro lugar donde vivimos. Qué cambios empezaban a ver acá y si era algo parecido a lo que veíamos en las imágenes de Venecia, de Milán, de China, qué era lo que estaba pasando acá. Entonces tratamos de hacer un trabajo más específico, vinculado al aire, como dijiste vos, en la zona del Alto Valle. Así fue como surgió. Bien, había otros estudios, o sea, anteriores al de ustedes, respecto a la calidad del aire, no necesariamente con el aislamiento, porque fue como un periodo de tiempo muy establecido, pero respecto a calidad del aire en el Alto Valle, previo al de ustedes, estudios previos, así artículos científicos y de ese estilo, escrito por profesores de la universidad o geógrafos o meteorólogos. Exacto. Sí, hay artículos científicos escritos, hay artículos acá del Valle. En función del objetivo de nuestro trabajo, nosotros en ese momento que trabajamos condiciones del aire, específicamente el dióxido de nitrógeno y la vinculación con la circulación de los vehículos, la información que nosotros necesitábamos era muy reciente, no podía aparecer en un artículo porque era algo del día a día. Entonces nosotros trabajamos mucho con información que nos brindó la Dirección de Tránsito, el Observatorio Vial, la Cámara Expendedoras de Combustible, que nos sirvió como una fuente de información para cruzar datos, y también nosotros, por supuesto, para hablar de los gases en la atmósfera, trabajamos con la información que nos brindaron, que nos brindó Sentinel, que es un satélite que pasa cada 6 días por el mismo lugar.
Entonces, recopilando esos datos, nosotros podíamos ver qué pasaba en la atmósfera en determinadas fechas, en las fechas que nosotros consideramos pertinentes. Pero más allá de esos datos que fueron los que nosotros trabajamos, como te dije, sí hay algunos artículos científicos, yo después te los voy a pasar, seguramente le van a ser de utilidad y sugerencia, revisar las fuentes, o sea, la bibliografía, porque hay otros estudios ahí que se han hecho por ahí, no a nivel local, pero sí Buenos Aires, Madrid u otras grandes ciudades, y todas en este caso están vinculadas con el tráfico vehicular, ¿sí? La contaminación del aire con el tráfico vehicular. Así que más o menos esas fueron las fuentes que nosotros trabajamos en aquel momento. Bien, justo con eso del tráfico vehicular me llevas a la siguiente pregunta. Reducir el tráfico de vehículos terrestres, digamos, sean particulares o públicos o de empresas, etcétera, eh, según lo que ustedes piensan u opinan, ¿afectaría la economía regional? Eh, Esto sería como una opinión personal, digamos, ¿no? Porque no fue un objetivo de investigación en el trabajo, sino una apreciación mía. Eh, Nosotros lo que tenemos que considerar, podemos, por ejemplo, reducir el tráfico, porque con este trabajo nosotros, ¿qué nos dimos cuenta? Que el tráfico vehicular es claramente una de las principales fuentes que aportan este gas contaminante al aire. Entonces, si quisiéramos mejorar o cuidar la calidad del aire, una de las principales estrategias sería reducir el tráfico vehicular. El tema es cómo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, por ejemplo, un día a la semana no se circula con autos. Pero vos tenés que tener en cuenta, por un lado, las características de la ciudad de Neuquén y de la dinámica regional para poder complementar esa decisión. Porque si no, lo que vas a generar es un fastidio en la población, una medida que no va a ser bien recibida y que de repente no va a ser valorado el objetivo, que es cuidar el aire. Neuquén capital es una ciudad muy extensa, es una ciudad no compacta y es una ciudad no conectada. Entonces, si vos tenés una persona que vive, por ejemplo, cerca del aeropuerto y trabaja en la Avenida Argentina y vos les decís, los días miércoles no podés venir más con tu auto, le estás complicando la vida si no pones otra medida que lo acompañe. Entonces, para poder llevar a cabo eso, tenés que llevar a cabo medidas complementarias que como base es mejorar el sistema público de transporte. Eso es fundamental. Vos tenés mejorar la cantidad de colectivos, mejorar la frecuencia de los colectivos, mejorar la puntualidad de los colectivos, revisar los recorridos, pensar en otras alternativas de transporte, como por ejemplo el tren que conecta con otras ciudades, de repente mejorar las frecuencias o los horarios en los que está pasando. Eso podría ayudar a que la gente, en lugar de salir todo en su vehículo privado, bueno, se reduzca esa circulación con vehículos públicos. Si vos lográs aplicar una medida como esa, no deberías de afectar el arribo al trabajo, entonces no deberías de afectar la actividad económica regional, ¿sí? Por ejemplo, las empresas petroleras. Conozco muchas personas que trabajan en empresas petroleras, por ejemplo, en la zona de Loma de la Lata, y las empresas le ponen transporte, los pasan a buscar por sus casas. Entonces, en lugar de ir, por ejemplo, 20 personas a trabajar todos los días, ir y venir, va una combi, los retira por su casa y los lleva al finalizar la jornada laboral. Entonces ahí tenés una alternativa para reducir el tráfico vehicular, que lo aplican algunas empresas petroleras. Por citar un ejemplo de una alternativa de transporte colectivo. Otra alternativa sería el tema de la bici. El año pasado hubo un gran incremento de ventas y uso de bici en el contexto de cuarentena. En el contexto donde había restricción para circular, donde los controles en los puentes hacían colas muy largas, donde el uso del colectivo era solo para personal esencial, eso hizo que la gente buscara alternativas y fue la bicicleta una de las principales alternativas y convirtió la venta de bicicletas en épocas de mayo y junio, que es época invernal, una venta insólita. Nosotros hicimos entrevistas a un propietario de una bicicletería y nos decía, no es común vender esta cantidad de bicis ahora porque por lo general vendemos más en verano. Pero la pandemia y la cuarentena trajo esa alternativa.
También otra cuestión que tenés que ver es el tema de las bicisendas, ¿sí? Que son ejemplos que yo te tiro como para contribuir a la idea de que hay que pensar en conjunto las medidas, ¿sí? No es solo decir, bueno, el problema es el tráfico vehicular, listo, saquemos los autos. No, porque ahí sí vas a afectar la economía. Tenemos que ver de qué manera reemplazamos esa situación. Te tiro un ejemplo. Lo hablaba en estos días con un profe que estudia mucho el tema de las ciudades. Viste que en Neuquén, en los últimos años, viene implementando el tema del colectivo gratis para el aniversario de Neuquén. Sí. Bueno, esa podría ser una alternativa. Ponele que sea el día sustentable, llamarlo el día amigable, como quieras llamarlo, una vez al mes. Pongas colectivos gratis para que la gente no vaya con su auto. Por ejemplo, que no se movilice con el auto. Esa podría ser una alternativa, una propuesta de medida. Pero volvemos a lo que te dije antes. Hay que revisar cómo se está brindando el servicio de transporte público para poder satisfacer la demanda y para que la medida sea bien recibida por la gente. Claro, sí, también me recordaste a que también en los días, por ejemplo, de elecciones, los colectivos son gratuitos. Así, hace poco en Las PASO, yo vivo acá, yo vivo en Fisque, pero, Ah, eh, pero voto en Neuquén. Y me tuve que ir y volver en el día y el coco es gratuito ese día. Y es una medida que está bastante copada. Me recordaste a eso con pero con lo del viste día que sustentable. estaría bueno aplicarla con estos fines. En este caso, digamos, nosotros pusimos dos ejemplos, vos para ir a votar, yo para ir a los festejos de Neuquén. Pero ¿por qué no pensarlo con el fin de cuidar el aire? Tranquilamente podría ser. Acá en el... ¿Cómo se llama? Acá en el chat nos manda... Viviana Lardapide nos manda una pregunta para vos. Dice, ¿existen políticas públicas más allá de las viviendas que ayuden a mejorar la situación? De las viviendas, supongo que de las bicisendas, sí, de las bicisendas, que ayuden a mejorar la situación respecto al aire. El tema de las bicisendas sí, es como un tema, no sé si está vinculado directamente con la calidad del aire, también está vinculado con el caos vehicular que hay en la ciudad de Neuquén, ¿no? Con la idea de disminuir la cantidad de vehículos, de repente de que no haya tanta congestión en el estacionamiento, que no haya tanta demora, que uno ya tenés que pensar en cuánto tiempo necesitas para trasladarte de repente a tu trabajo, para ir a la universidad, por todo lo que es el caos vehicular que hay y las deficiencias con el transporte. Eh, no conozco de alguna otra medida que tenga que ver con este tema, la verdad. La gestión anterior realizaba conteos de los vehículos en ciertas zonas neurálgicas de la ciudad, como los puentes, Ruta 7, y hacía todo un conteo de los vehículos por hora y por tipo de vehículo. Yo desconozco si eso lo están haciendo en estos momentos con este cambio de gestión. Sí, de hecho pudimos acceder a uno de esos, tenemos la fuente por ahí al recuento vehicular, creo que era en el 2019, pero no pudimos encontrar justamente ningún dato más actual. Acá hay otra Claro. pregunta en el chat que dice, ¿hay indicios o información de que el Estado neuquino tenga voluntad de llevar a cabo políticas como esas? Indicios o información, creo que sí, en los discursos hablan del cuidado del ambiente, de un desarrollo sustentable. Eh, Vos sabés que en el centro de Neuquén han hecho todo un cambio y estas últimas semanas se han visto ese cambio de bicisendas que no se había hecho antes con un, una traza exclusiva para bicicletas en todo el centro y en algunas calles particulares, sumado a la bicisenda que discurre en sentido este-oeste paralela a las vías. Eso es lo que yo he visto, como lo hemos visto todos acá en la ciudad. Bien, ya cambiando un poco más de tema, eh, se hace difícil, o sea, que se hace cada vez más difícil pensar el aire como un recurso inmutable, digamos. Sí, la verdad que sí, porque si bien uno puede pensar, un dato que es importante, es que la atmósfera es un componente del sistema climático, ¿sí? Y tiene la capacidad de depurarse, de limpiarse por medios naturales. Se puede depurar. Ahora bien, no podemos desconocer la capacidad de acción, de modificación y de transformación que tiene el hombre, esa capacidad creciente que tiene y que cada vez es más vinculado a este gran desarrollo tecnológico, a este avance
del hombre y a la capacidad modificadora. En este avance, nosotros vemos que el hombre puede degradar, puede contaminar, puede deteriorar la calidad ambiental y particularmente la del aire, con distintas acciones. Hoy estamos hablando del tráfico vehicular, pero no tenemos que olvidarnos que el tráfico aéreo también es un gran contaminante, que la generación de incendios es un gran contaminante, que las industrias contaminan también mucho el aire. Y todo esto va generando gases de efecto invernadero que en un tiempo sostenido nos están llevando a un cambio climático mundial. Entonces, es como decís vos, es difícil pensarlo como algo inmutable, más allá de la capacidad que tiene de depurarse la atmósfera, la capacidad de modificación del hombre cada vez es más grande. Sí, te iba a comentar que justo con esto del cambio climático a largo plazo estuvimos consultando algunas fuentes del INTA, de la Estación Meteorológica de acá de Rico, que mostraban como análisis climáticos mensuales, o sea, que va mes por mes y después te hace uno entero de todo el año. Y vos ves la diferencia en la temperatura entre el 2005, creo que habíamos hecho 2005, 2010, 2015, 2020, y el grafiquito va de esta manera, digamos, va subiendo 1 o 2 grados cada 5 años y es una cosa que da un poco de miedo, la verdad. Sí, y digamos, el cambio climático va afectando de distintas maneras según las regiones, ¿no? Lo que se dice es que el cambio climático a nosotros en estas latitudes nos va a afectar, como decís vos, con un incremento de las temperaturas medias y con una disminución de las precipitaciones medias. Y eso viene de la mano, ya lo estamos viendo, con la crisis hídrica que se anunció hace un mes y medio atrás, con la falta de precipitaciones, tanto de agua como de nieve que hubo en este invierno, y por ende ya se augura un verano complicado en cuanto a la disponibilidad de agua en toda la zona del valle, digamos. Bien, acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿de cuánto tiempo hablamos para depurar aire contaminado? Viste que lo que vos decías de que la atmósfera se puede autodepurar, digamos. ¿Cuánto tarda en depurar el aire contaminado en una región? En la región, por ejemplo, del tamaño del Alto Valle. Años, décadas, más. Lo que pasa es que es un proceso constante que se está haciendo, pero vos podés lograr una depuración en la medida que no lo sigas contaminando, Claro. ¿entendés? Es como son dos procesos que se van dando en simultáneo. Si vos seguís contaminando, el saldo termina siendo negativo, por más capacidad de depuración que tenga la atmósfera. Eh, la atmósfera es muy dinámica en su comportamiento, pueden cambiar sus condiciones rápidamente y de un lugar a otro, no es algo tan fácil de predecir y, como te digo, siempre hay que tener en cuenta el aporte, en este caso negativo, que puede hacer el hombre, con los contaminantes me refiero. Claro. Eh, ¿Por qué por qué decís vos que el aire es menos valorado y reconocido que otros recursos naturales como el agua y la tierra, por ejemplo? Nosotros ahí en el artículo habíamos puesto algo así, y es una paradoja pensar que el aire no es valorado, no es reconocido, cuando es fundamental para la vida. Digamos, si no tenemos aire y agua, son los dos recursos vitales, son fundamentales para el desarrollo de la vida humana. ¿Por qué no será tan reconocido? Creo que en un punto es por su abundancia, por su disponibilidad de aire, de la cantidad de aire que hay. También porque es prácticamente imperceptible. Digamos, uno no anda prestando atención en el aire. Vos ponés el foco en eso si sentís un mal olor, o un olor extraño, o si hay presencia de humo. Si no, yo al menos no ando ahí mirando a ver cómo se siente el aire. Es algo que no lo percibís. E inclusive, siendo algo tan vital, es un proceso, el de la respiración, que uno no hace consciente. Digamos, yo no estoy pensando en que tengo que respirar mientras estoy hablando con vos. Lo hago. Y si no lo hiciera, no podría continuar hablando con vos. O sea, es tan importante hasta para mantener esta charla que estamos teniendo. Pero en esa cuestión de tanta de disponibilidad, de que es difícil percibirlo, de su abundancia, es que creo yo que es no tan valorado como otros. El hecho también que sea gratuito, afortunadamente, y por ahora sí lo es, también creo que hace que no sea tan valorado. Sin embargo, bueno, no hay que desconocer esto que decíamos de la capacidad de deterioro y de degradación que puede tener el hombre en este recurso. Bien, hay zonas con, esta es otra pregunta del chat, ¿hay zonas con aire más o menos contaminado?
dentro de la región, digamos, o es una cuestión general? Mira, cuando nosotros hicimos los mapas, eh, cuando nosotros hicimos los mapas que eran la presencia de dióxido de nitrógeno, se veían con distintos colores, con distintas tonalidades, las zonas donde había mayor presencia de dióxido de nitrógeno. Obviamente, si nosotros sabemos que la fuente que genera el dióxido de nitrógeno son los vehículos, las zonas mayor contaminadas van a ser las zonas donde hay mayor presencia de vehículos. Si uno revisa esos mapas, ves claramente que las zonas más contaminadas, las que se ven más en rojo, son las zonas de Neuquén Capital, de Cipolletti, toda esa zona de mayor urbanización y de mayor presencia de autos son las zonas que estaban más contaminadas. Las zonas menos pobladas del Alto Valle eran las zonas que tenían menos presencia de dióxido de nitrógeno. Bien, hace un rato hablabas sobre la dinámica regional, digamos, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué se estudia el Alto Valle de Río Negro y Neuquén de forma conjunta, aunque se traten de distintas provincias? Mira, nosotros al hablar de la calidad del aire y por ende de la contaminación del aire, estamos hablando de un problema ambiental, ¿sí? Y por definición un problema ambiental no conoce de límites jurídicos administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hablar de la contaminación del aire, el aire no va a estar contaminado hasta la confluencia del río Neuquén y Limay, porque ahí termina la provincia del Neuquén. No, el aire si está contaminado se va a extender más allá de esos límites, porque tiene una dinámica propia, que es la dinámica natural. Entonces, por un lado, reconocer eso, que el problema ambiental va a ir más allá de los límites de la provincia del Neuquén o del ejido de Neuquén Capital. Por otro lado, hay una dinámica social que hay que considerar. Si nosotros hablábamos que una de las fuentes contaminantes eran los vehículos, no podíamos desconocer la dinámica social y económica que hay atrás de esa circulación de vehículos, que es la cantidad de gente, de gente y de vehículos que circulan a diario entre ambas provincias. Vos me decís que vivís en Fisque, hay un montón de gente que vive en Fisque y trabaja o estudia en Neuquén, entonces todos los días, más allá de la pandemia, vienen a Neuquén, a la Universidad del Comahue a estudiar, o viven en Neuquén y van a la sede de Fisque a estudiar. Mucha gente vive en Cipolletti y trabaja en Neuquén, o al revés. Mucha gente vive en otras localidades y viene a Neuquén a los centros de salud o viene por fines recreativos a los shoppings. Por distintos motivos estamos interconectados ambas provincias y eso hace que la circulación diaria sea muy importante. Lo ves claramente en los puentes, Neuquén-Cipolletti y también la Ruta 7, donde la zona La Pico, previo al ingreso del trabajo, antes de las 8 de la mañana y en torno a las 5 de la tarde, la circulación vehicular es muy importante. Entonces nosotros consideramos lo que te dije de la dinámica natural y la de la dinámica social que te estoy comentando ahora. Y eso hizo que nuestro trabajo incluyera un sector del Alto Valle que incluye Neuquén, Plotier y Centenario de la provincia de Neuquén y gran parte de las localidades del departamento Roca, General Roca, que es el primer departamento pegado a la provincia del Neuquén. Y tan vinculado este tema con el coronavirus, que da cuenta de esta relación entre ambas provincias, que uno de los brotes del coronavirus que tuvimos el año pasado en mayo surge en Balsa de las Perlas, con un episodio de un contagio de un policía en la comisaría. Después eso se propagó a amigos de los efectivos, familiares, conocidos. Eso llevó a que hubiera un montón de contagiados en Neuquén, se cerró el Policlínico A2 por unos días por la gran cantidad de gente que estaba contagiada, y vos te pones a pensar y decís, Balsa de las Perlas es de Cipolletti, provincia del Río Negro. Sin embargo, está mucho más cerca de Neuquén Capital, que lo separa solamente un puente, que del propio núcleo urbano de Cipolletti, que está a 25 kilómetros. Eso te da un claro ejemplo de lo comunicados y articulados que estamos entre ambas provincias. Entonces, eso nos llevó a nosotros a considerar estas localidades y analizar estas provincias en conjunto. ¿Producen un nivel de contaminación importante las quemas que se producen en las chacras para proteger la producción? Otra pregunta de Viviana en el chat. Sí, toda la quema en general son contaminantes. Inclusive los incendios en general, la quema de residuos, las quemas vinculadas a las chacras también
toda la emisión que genere dióxido de nitrógeno. El nitrógeno es no solo un gran contaminante, sino un tema importante que por ahí no lo hemos dicho, es que afecta y es generador de enfermedades a la salud humana. Si personas, está demostrado que personas expuestas a estos contaminantes de forma sostenida en el tiempo pueden desarrollar determinadas enfermedades cardíacas y respiratorias. Por ejemplo, asma o cuestiones alérgicas. Es decir, también hay que decir eso, no es solo una situación que afecta la calidad del aire, que lo contamina, sino que también nos afecta a nosotros mismos y a nuestra salud. Sí, justamente eso te iba a preguntar, qué efectos a largo plazo tiene en la salud la contaminación del aire. Claramente, es lo que te estoy diciendo, afecta directamente y puede dar pie al desarrollo de enfermedades, nada más ni nada menos que de tipo cardíacas y respiratorias, que son muy importantes, la verdad, porque son serias. Si no son bien tratadas, pueden ser complicadas. Bien, una pregunta de Luciano Maggio en el chat. Dice, ¿cuáles son las principales conclusiones del informe? Nosotros, como conclusión, a lo que arribamos en este trabajo es que hay una relación muy directa en cuanto al aumento de circulación de vehículos y la presencia de dióxido de nitrógeno en el aire y por ende a la contaminación del aire. ¿Sí? Está claro que en esta zona del Alto Valle la gran circulación vehicular incrementa la presencia de dióxido de nitrógeno en el aire y por ende la contaminación de este. En la medida en la que se aplicaron las medidas de ASPO desde el 20 de marzo del año pasado y las primeras semanas de abril, como se puede comprobar en el estudio, disminuyó la circulación de vehículos y la calidad del aire mejoró claramente, con una reducción notable en la presencia de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Eso fue como muy evidente en el trabajo. Bien, esos resultados del artículo, ¿ustedes le van a dar como un seguimiento futuro? Puede ser, sí, no lo descarto, no lo hemos charlado con los compañeros. Te aclaro, no es, en lo personal no es mi línea de investigación, no es que yo vengo hace años trabajando la calidad del aire. Yo soy geógrafa y técnica en turismo y mi línea de investigación va por cuestiones turísticas y obviamente por cuestiones ambientales, porque yo en la universidad soy docente de una materia de la temática ambiental, pero no trabajo específicamente el aire. Esto surgió más que nada como una inquietud en el contexto de pandemia. Pero sí, con motivo de estas charlas que hemos tenido en estos últimos días, yo me he intercambiado charla con profesionales de otras áreas y surgió la posibilidad de que volvamos a escribir, así que no lo descarto que podamos continuar esto o de repente hacer mediciones en otras áreas de la ciudad. Y como una opinión tuya, en esta vuelta, digamos, a la nueva normalidad, eh, ustedes o vos, creés que va a haber como un cambio respecto a la conciencia, o sea, a la conciencia social, digamos, sobre la contaminación del aire? Yo creo que en los últimos años han surgido como varios movimientos ambientales, tanto en el valle han surgido varios, que demandan por cuestiones específicas, por ejemplo, la contaminación de los ríos y otros temas más, o el no al fracking, por ejemplo. También en los últimos años apareció Greta Thunberg, que lo hablábamos el otro día, esta chica ambientalista que puso la cuestión climática, la crisis ambiental en todos los medios de comunicación, con ese famoso discurso que dio hace un tiempo atrás, y generó gran incomodidad, y en buena hora que surgió eso, porque trajo el debate ambiental nuevamente sobre la mesa, que lo empecemos a dialogar todos. Eso a mí me lleva a pensar de que los medios de comunicación son muy importantes para que este tema se siga tratando. Y la aparición de Greta y el surgimiento del interés por las cuestiones ambientales, principalmente por los más jóvenes, creo que me hace pensar que son en ese grupo de la sociedad, en los más jóvenes, donde puede haber mayor concientización de estos temas ambientales. Creo que ahí puede estar como el origen de un posible cambio, de exigirle más a los gobiernos que tomen medidas, que llevemos a cabo nuevas prácticas que sean más amigables con el ambiente. Y también creo
que los medios de comunicación y los distintos canales que hoy han surgido, las redes sociales, son fundamentales para que haya mayor interacción, mejor comunicación, para que sepamos de distintas luchas en otros países, en otras localidades. Me parece que esos dos componentes son interesantes como para llevar este tema cada vez más adelante en estas luchas. Bien, muchísimas gracias, Carolina, por esta, bueno, por toda esta entrevista y por participar en el ciclo y por toda la información que nos fuiste brindando a lo largo de estos días. Y bueno, esto sería el final de la entrevista. Espero que esperamos por todo, hablando de todo el grupo por detrás de esto, porque no estoy yo solo. Eh, Agradecemos a quienes estuvieron, a quienes se quedaron y ya la semana que viene continuará el ciclo con su cuarta edición que vendría siendo El Fuego. Bueno, yo te agradezco nuevamente a vos por el interés en nuestro artículo. Te reitero, no soy especialista en el tema, así que espero que lo que le aporté, mis opiniones, mi humilde opinión, les sea útil a su proyecto y les sea de interés, porque en definitiva la cuestión ambiental es un tema que a mí me interesa y está bueno que lo difundan, que se siga trabajando, que se siga cuestionando algunas prácticas o algunas políticas que de repente no están teniendo en cuenta estos temas. Así que si uno puede aportar, en buena hora. Bueno, entonces nos veremos la próxima semana con la entrevista de Fuego.